en super cámara lenta que muestra cómo, cómo van cayendo las gotitas a lo largo del movimiento del electrodo. Y fíjense en que el arco eléctrico entra, digamos, tiene ese protagonismo en la medida que la gota cae y entra en contacto con la superficie, de donde se genera el acto eléctrico, ¿no? En el antes no, digamos, solo en el momento que entra en contacto el electrodo, cuando está pasando de una condición sólida a una condición líquida. En ese momento que toca el sustrato o los dos materiales que van a estar uniéndose, ahí se hace el salto del arco eléctrico. Y estas gotitas que vemos acá son, como decíamos, entre 50 y 200 gotitas por segundo. ¿Eh? Si volvemos a la presentación, ¿no? Ese video lo podemos representar acercamiento del electrodo al arco, inicio de la función del alambre, formación de la gota propiamente dicho, formación del baño de soldadura, ahí cuando entra en contacto, ¿no? La gota con el material que vamos a unir. Ahí hay un aumento de intensidad, la gota que se empieza a cortar y se separa del alambre. Así esa secuencia se repite entre 50 y 200 veces por segundo de acuerdo a la intensidad de corriente que regulemos, ¿no? A la fuente del equipamiento, ¿no? Si lo queremos ver de otra manera, también más esquemático, acá vemos, ¿no? Eh, el esquema de cómo se suelda con MIG-MAC y los componentes que están presentes en la torcha del equipo de soldadura. Está el material de aportación, que es el alambre. Acá hay un bujecito que se llama boquilla de contacto. Esta boquilla de contacto es responsable de evitar que el alambre viboree o vibre adentro de la torcha y de esa manera uno le da mayor dirección hacia donde necesitamos que el material de aportación vaya. Entonces el pico de contacto tiene esa finalidad, evitar la vibración del alambre dentro de la torcha y darle dirección al alambre a donde necesitamos colocar el material de aporte. La tobera es también un cilindro que le da forma a a ese gas protector que se hace como si fuera una forma de campana, ¿no? Para que esa campana proteja de manera correcta, de manera efectiva a, a la gota que está fundiéndose, ¿no? Y que evite que entre en contacto con el oxígeno. Si la forma de esa campana es irregular, se corre riesgo que el, que el oxígeno del medio ambiente entre en contacto, ¿no? Muchas veces también la tobera, tanto como el pico de contacto, son elementos consumibles, porque, eh, por ejemplo, el pico de contacto está en continuo contacto, valga la redundancia, con el alambre que está circulando por dentro de él, ¿no? Y esa circulación genera que ese cilindro se vaya agrandando. Y a medida que se va agrandando ese cilindro, la holgura entre el alambre y el pico de contacto se va a ir profundizando. Entonces, si el agujero del pico de contacto se va agrandando en la medida que va circulando el alambre por dentro de él, va a llegar a un punto que va a empezar a vibrar y ahí es momento de cambiar la boquilla.
Por eso es el primer elemento consumible, es la boquilla de contacto. Esto anótenselo porque son preguntas que se hacen en los parciales y se hacen en los finales. Y el otro elemento de consumible es la tobera, ¿no? Porque la tobera muchas veces se llena de spatter y una forma de limpiarla rápida la tobera es de alguna manera mal, pero golpeándola. Y si se golpea la tobera, que es la que da la forma a esa campana de gas, también se tiene que ir modificando en la medida que la tobera se vaya deteriorando. Entonces son los dos elementos que requieren un cierto mantenimiento. Y acá también en esta imagen podemos ver los diferentes tipos de mezclas, ¿no? Si es gas protector inerte o gas activo, ¿no? Lo que sí se puede ver acá es que cuando uno tiene, por ejemplo, solo gas inerte, la profundidad del cordón es menor, ¿no? Acá se ve cómo es la campana y la profundidad es menor. En la medida que es gas activo puede ser dióxido de carbono o oxígeno. La profundidad cambia. Cuanto más dióxido de carbono tenemos, mayor profundidad tenemos. Entonces, en láminas de mayor espesor se utiliza eh, MAC, es Metal Active Gas, o sea, un gas activo, y en espesores menores se usa MIG, Metal Inert Gas, porque necesitamos menor profundidad, entonces se utiliza gas inerte. Esa es un poco, digamos, la lógica de cuándo usamos MIG o cuándo usamos MAC, dependiendo del espesor de las piezas que queramos unir. Y en esta imagen nosotros vemos cómo pueden ir variando las combinaciones si usamos solo gas inerte, solo gas activo o una combinación entre ambas. Gas inerte más gas activo, que este es el que se usa generalmente acá en la industria. Argón más dióxido de carbono, comercialmente se lo conoce como ATAL, pero esta fórmula es la que se utiliza generalmente en las industrias que utilizan MAC, ¿no? Si hablamos de gas inerte, podemos tener argón, helio o una mezcla entre ambos. Y si usamos gas activo, vamos a estar hablando de dióxido de carbono, ¿no? El alambre generalmente va a estar en el orden de los 3 milímetros, ¿no? El MIG se utiliza, como dice ahí, para piezas delgadas que pueden ser planchas de aluminio, cobre, magnesio o acero inoxidable. Y para MAC se utilizan generalmente para unir piezas de aceros, hierros al carbono o de bajo carbono. Las ventajas, esto también es son preguntas de parcial, ¿no? Ventajas y desventajas. Las ventajas claramente es la tasa de producción de este tipo de procesos, porque al tener una bobina de 2.000, 2.500 metros de alambre como material de aportación, podemos considerar que es un proceso continuo casi, ¿no? Puede ser manual o puede a través de un operario que le esté manejando o puede ser a través de una isla robotizada, ¿no? Eh, la única desventaja, si podemos hablar como desventaja, si podemos nombrar una desventaja, que es un proceso que no se puede hacer al aire libre, a la intemperie, porque si viene una corriente de aire, la campana de gas se puede barrer, ¿no? Imagínense que estamos soldando, no sé, en el campo. Y yo cada vez que esté soldando va a haber una campana de gas protectora, ¿no? Inerte o activa. Pero si viene una corriente de aire, esa campana protectora me la puede barrer y si se barre esa campana protectora, entra el oxígeno al medio ambiente y ahí se genera la oxidación. Entonces, este tipo de soldadura, tanto MIG como MAC, es altamente recomendable que se hagan en lugares cerrados,
¿no? En líneas de producción, bajo techo, evitando que hayan corrientes de aire, ¿no? Esta es la desventaja. Y quizás si también tendríamos que hablar de otras desventajas, es que es un proceso costoso si lo comparamos con las soldaduras que compiten con ella, ¿no? Que puede ser la soldadura manual, ¿no? Esta que hablábamos del electrodo de 30 centímetros, porque ese casi no tiene mantenimiento, en cambio esta tiene elementos consumibles que eleva el costo de mantenimiento del proceso. Acá podemos ver de qué se compone este equipo de MICMAC, ¿no? Un tanque de gas protector que puede ser inerte o activo, los manómetros que permiten regular el caudal de gas que vamos a estar entregando a esa campana protectora, un sistema de alimentación de alambre, acá adentro está la bobina de alambre que alimenta la torcha o pistola de soldadura, un cocodrilo que hace masa para cerrar el circuito eléctrico y una fuente de alimentación que regula el voltaje y la intensidad de corriente que vamos a calibrar para generar este algo eléctrico, ¿no? Tubo de contacto y boquilla, como nombrábamos recién, son los elementos consumibles que aumentan el valor de mantenimiento de este tipo de proceso. Y después la torcha básicamente es un interruptor que entrega alambre y están las canalizaciones por el cual, por un lado pasa el alambre y por el otro lado pasa el gas protector, ¿no? Entonces acá tenemos una tablita donde nos dice, dependiendo del tipo del espesor de alambre que nosotros queremos utilizar, eh, mira, doble se hizo acá. Eh, hagamos de vuelta. Ahí. Bueno, no sé por qué ahí está. Dependiendo del diámetro de alambre que vamos a utilizar, es la intensidad de corriente y el voltaje que deberíamos colocar. ¿Eh? Para 0,6, 170 amperes, para 0,8, 140 amperes, para 1 milímetro, 100 amperes, para 1,6, 75 amperes, y acá están los voltajes correspondientes. Otro dato también que está bueno conocer es, bueno, cómo es el movimiento o la forma de rellenar esas holguras que están entre las piezas, ¿no? Y bueno, existen dos. Existe una forma de zigzag, una forma de 8 o espiral, o una combinación entre ambas, dependiendo la cantidad de material que tengamos que aportar. Generalmente una se hace en zigzag, una en espiral, una en zigzag, una en espiral, para que de esa manera podamos garantizar un correcto llenado de la zona, ¿no? Bueno, acá mostramos cuál es la relación entre amperaje y voltaje, que es una resultante del cuadro anterior. Y dos puntos para entender un poco qué lógica juegan estas dos variables, ¿no? De la corriente eléctrica y del voltaje, ¿no? Si la corriente es muy baja, la penetración del material fundido va a ser poca, porque si la corriente es baja, el aporte de calor va a ser bajo, ¿no? Ahora, si la corriente es muy alta, puedo llegar a generar perforaciones o agujeros o un exceso de material de aportación. Entonces, por eso es muy importante tener la medida justa. Y esa medida justa se ve en función a las tablas de diámetro de alambre eh, y también se tiene en cuenta el espesor de los dos materiales que vamos a unir, ¿no? Como en todo proceso, existen defectos, ¿no? Y acá los tenemos enumerados. Fíjense,
porosidad en el cordón, cordón irregular, falta de penetración, cada uno de los defectos que tenemos acá, hay una causa posible y una solución que se puede proponer. Por ejemplo, porosidad en el cordón. Eso es producto de que la varilla está oxidada o con grasa o aceite, lo que hablábamos, ¿no? Entonces, vos podés tener porosidad en el cordón por dos cuestiones. Porque tenés óxido en la zona que tenés que soldar o porque tenés grasa, ¿no? A la pieza que tenés que soldar o tenés pintura sucia. Esto está entonces, la porosidad podemos decir que está directamente relacionada con la falta de limpieza de las piezas que queremos unir, ¿no? Acá tenemos un esquema y después tenemos una fotito real al lado de cada uno de los defectos de soldaduras que existen, ¿no? Entonces, bueno, está bueno esto que lo vayan viendo, porque también pueden ser puntos que se pueden llegar a preguntar. eh, y está bueno que vean, por un lado, el esquema, ¿no? El defecto y la causa, pero también acompañado de una fotito real para que vean en primera persona de qué estamos hablando, ¿no? Acá tenemos más defectos, por ejemplo, proyecciones. Proyecciones son todos estos spáter, estas proyecciones de partículas del material de aportación, ¿no? En lo que es procesos de Mi'kmaq puede ser porque haya condensación o humedad en el gas, que el gas no esté limpio, el arco demasiado largo o la intensidad demasiado elevada, o la inclinación de la pistola de la torcha al momento de atacar la zona de soldadura sea muy excesiva. Por alguna de esas causas, nosotros vamos a generar proyecciones en las uniones que queremos soldar, ¿no? Y finalmente, vamos a comentarle cuáles son los criterios de aceptación de un cordón de soldadura, ¿no? Y son 4, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Bueno, en primer lugar, que el cordón de soldadura debe estar centrado con respecto a la unión de las piezas, ¿no? El segundo, una superficie regular a lo largo del cordón. El tercero, el largo del cordón debe estar conforme a las normas, al plano donde tenemos que unir. Si yo tengo un plano que dice que tengo que tener un cordón ubicado en un lugar determinado y que tiene que tener 10 milímetros de largo, por default la tolerancia puede ser 10 más 4, no más menos 4, 10 más 4, o sea que puede tener 10 milímetros o 14 milímetros el cordón, nunca menos y tampoco más. Menos porque el cordón está uniendo una pieza. Y si coloco un cordón de menor longitud, estaría provocando quizás una eventual rotura de la unión. Y demás, no debería colocar de más porque podría, por dos cuestiones. O primero, podría generar un exceso de calor en la zona, porque estoy colocando mucho más material de aportación. Y en segundo lugar, estaría regalando material, porque si hago un cordón más largo, estaría entregando más material de aportación. Si coloco un cordón más largo, estaría soldando mucho más tiempo. Si entregaría un cordón más largo, estaría tardando más tiempo y eso lo traduzco en costos. Entonces, sería un producto mucho más caro. Y después el último criterio de aceptación es que el cordón esté ubicado de manera correcta de acuerdo al plano. ¿Mm? Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, si, a ver, eh, voy a, espero que me banque el Wi-Fi. Criterio de aceptación, por ejemplo, si tengo un cordón que lo tengo que medir en una curvatura. ¿Cómo lo mido? Segundo,
un cordón de soldadura. Fíjense que el cordón de soldadura generalmente, si son dos piezas que tengo que unir, el cordón de soldadura no es un rectángulo, ¿no? Que estoy uniendo, sino que el cordón de soldadura, se ve acá, ¿no? Sí. Yo lo voy a hacer de vuelta. El cordón de soldadura, si esta es la unión, y yo les había dicho que voy a soldar en zigzag o haciendo ochos o en una hélice, yo voy a estar soldando de esta manera. ¿Se entiende? Entonces, la zona que yo voy a estar midiendo es desde el último círculo, desde el último centro del círculo hasta el último centro del círculo. Y ese va a ser la distancia que va a tener el cordón, ¿no? ¿Por qué? Porque hago un zoom acá. Imagínense que yo hago un círculo, un círculo, un círculo, un círculo, ¿no? Y yo mido la distancia desde acá hasta acá. Esta longitud estaría totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque acá no hay material de aportación. En este triangulito que estoy dibujando no hay material de aportación. ¿Se entiende? En este triangulito tampoco hay material de aportación. Y la longitud tiene que tomar el 100% de la zona que está unida. O sea, que sería de este centro hasta este centro. De esta manera, yo estaría garantizando la longitud de la unión completa del cordón. O estaría tomando este rectángulo. Y este rectángulo sí, sería el material de aportación 100% completo. Por eso en la foto 2 se toma que la longitud no se toma de extremo a extremo, sino se toma de centro a centro de la última circunferencia que podemos llegar a ver. ¿Está bien? Entonces, acá se ven, por ejemplo, ejemplos, por ejemplo, ok y no ok, ok y no ok. Y acá este sería no ok. A ver, acá, este sería no ok. Y este sería ok. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Buenísimo. Bueno. Y bueno, acá tenemos los criterios de aceptación, buenos y malos. Y acá, digamos, un recordatorio, porque ya estamos entrando casi en en los últimos temas, ¿no? Y bueno, para refrescar las fechas, traemos la agenda para que la puedan ver, ¿no?